Tenemos a Miguel Urbán, eurodiputado de Unidas Podemos Cambiar Europa. Buen día, buenos días, Miguel. Buen día. Buen día. Miguel Urbán, al que pillamos ahora en el aeropuerto camino de Valencia, ¿no, Miguel? Eso es, justamente para llegar a la presentación del libro esta tarde. La presentación del libro esta tarde. Esperemos que hayas cogido paraguas, porque por aquí hoy está cayendo una buena, Miguel. Es curioso porque aquí hay en Bruselas un día soleado, lo cual es extrañísimo, y justamente voy a Valencia y llueve, ¿no? Bueno, parece que tengo mala suerte. Sí. La emergencia de Vox, apuntes para combatir a la extrema derecha española. Es el libro que presentarás esta tarde en Valencia, en el Colegio Mayor Rector Peset, un libro que vas a presentar acompañado de Jun Quiñonero, escritora, de Miquel Ramos, periodista, de Ángela Pedraza, activista. Un libro, Miguel, del que no te voy a mentir, siempre nos entran dudas cuando hablamos de estos temas, porque no sabemos si al final le estamos haciendo el juego a esos a los que queremos combatir, o de los que estamos hablando de la emergencia, o no. Bueno, yo creo que un libro que intenta analizar y dar herramientas para combatir a la extrema derecha, yo creo que siempre es bueno tenerlo presente. Y hay un debate que tú sacabas a relación, que es si dar o no espacio público, mediático, incluso responder a la extrema derecha. Yo creo que mientras la extrema derecha no es nada, mientras la extrema derecha no tiene representación, mientras la extrema derecha es insignificante, darle espacio público, darle espacio mediático, lo único que hace es que esa extrema derecha ausente se haga presente. Pero una vez que ya es presente, que entra cada día en los televisores de nuestras casas, que está en nuestras redes sociales y que está en el debate público, nuestro deber es combatirla. Y para combatirle hay que tener elementos de análisis y herramientas para poder hacerlo. Y humildemente este libro lo que intenta hacer es dar herramientas para combatir para comprender el fenómeno y para combatirlo. Comprender el fenómeno de la extrema derecha española, de ese partido que tenemos ya en el Parlamento, que tenemos en las instituciones y que tenemos incluso en la mesa de las Cortes españolas, ¿no? Eso es, y entender que estamos ante un fenómeno que no es exclusivo español, que es un fenómeno global, ya diría que ni siquiera solo europeo, sino que estamos ante un fenómeno global, en donde hay características comunes con otras organizaciones de extrema derecha de su entorno, pero que también tiene unas especificidades propias, yo creo que corresponden, ¿no?, a la propia cultura política española, a la construcción de una derecha anómala en Europa, como es la derecha española, la propia transición, o incluso a los últimos años que hemos visto, en donde los dos hasta ahora, o que eran hasta ahora los principales partidos de la derecha, Ciudadanos y PP, entraron en una competencia extrema que lo que hizo fue abrir una ventana de oportunidad, abrir un espacio político para Vox, normalizando propuestas xenófobas previamente a que Vox tuviera ni siquiera representación parlamentaria. Sí, Miguel, quería preguntarte, o quería también charlar un poco, dices, ¿habría un espacio político, se abre un espacio político ante esa disputa entre los dos partidos de la derecha española, pero esa gente que ahora está en Vox, que ahora está en ese partido de ultraderecha, no es gente recién llegada a la política, es gente que ya estaba en uno de esos partidos, en el que más tiempo lleva, ¿no? De hecho, es curioso, o sea, Vox es una configuración, o por lo menos si vemos sus listas electorales, ¿no?, que es lo público a lo que tú puedes acceder, es una configuración de antiguos militantes del PP, fundamentalmente, también de muchos antiguos militantes de pequeños partidos de la ultraderecha española. Ves el propio número uno en las listas de Vox a las elecciones europeas, Buxadé, que fue portavoz de Vox en las elecciones generales el día de los resultados, fue candidato por Falange y Falange Auténtica en la década de los 90, ¿no? Hemos visto que ha habido candidatos antiguos militantes de Democracia Nacional, de Plataforma per Catalunya, que se ha disuelto y se ha metido en Vox, y luego también hay un sector de gente que no provenía previamente de ninguna militancia conocida.
en donde destaca, por ejemplo, los más de 5 generales que Vox ha metido en sus listas electorales en las generales, por ejemplo. Sí, Miguel, hemos empezado hablando directamente de este partido, pero quería preguntarte, que es por donde deberíamos haber empezado, que cómo está estructurado este libro, qué es lo que nos presentas en este libro de la emergencia de Vox. Bueno, yo lo que intenta el libro primero es comprender cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Comprender que el fenómeno de Vox no nace con el propio nacimiento de Vox en 2013, sino que hay antecedentes. ¿Por qué no había una extrema derecha con representación parlamentaria en nuestro país desde que Fuerza Nueva en el 82 perdiera su único escaño? Otras experiencias también de cierto populismo contestatario de extrema derecha, como fue el Gil o incluso Ruiz Mateos, ir hablando de experiencias de la extrema derecha en lo municipal, como Plataforma per Catalunya, o los cambios que ha habido desde Alianza Popular al Partido Popular, y cómo eso ha ido configurando una derecha particular en donde hemos tenido una presencia ausente de la extrema derecha, una presencia en el sentido de que cuestiones fundamentales de la extrema derecha, del franquismo sociológico, han estado muy presentes en nuestra vida pública, en nuestra vida política, producto de una transición que se marcó por la impunidad, de la dictadura, pero donde hasta ahora no había una representación política propia de un partido de extrema derecha como sí tenemos ahora con Vox. Y hay un antecedente que a mí me parece especialmente importante para comprender el nacimiento de Vox, que es también todo el movimiento neoconservador que se construye en torno a Aznar, a Esperanza Aguirre, y que se movilizó de forma, pues podríamos decir, con mucha virulencia cuando la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, con elementos como el matrimonio igualitario, la ley de memoria histórica, educación para la ciudadanía y otras muchas cosas. Ese movimiento que se construyó en torno al PP, a las FAES, pero que tenía independencia propia en Hazte Oír, en DENAES y en otras fundaciones, cuando el PP consigue llegar al gobierno con Mariano Rajoy, y en cierta medida podríamos decir que esconde o modera ciertas propuestas políticas que sí tenía en la oposición, esa derecha neoconservadora, neoliberal, se niega a moderarse y se empieza a separar del Partido Popular. Ahí entenderemos cómo se forma y cuándo se forma también Vox, ¿no? Que es un elemento importante, y ahí ya llegamos a Vox y contamos un poco los elementos más importantes de su discurso, analizándolo también con el discurso que utilizan otras fuerzas de extrema derecha europeas o también de otros países como Bolsonaro en Brasil. Miguel, hay quien dice que el peligro de todo no es el surgimiento de este partido de extrema derecha, sino que ese discurso que ahora tenemos en las instituciones ya lo llevábamos viendo tiempo en los bares, en la ciudadanía en general, y que ahora el surgimiento de este partido no es más que el reflejo de lo que se estaba convirtiendo la sociedad española. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. De hecho, yo creo que no es tanto el discurso de los bares, o no es tanto que ese discurso xenófobo que podemos ver en Vox se esté instalando o estaba previamente instalado en la ciudadanía y Vox ha venido a representarlo. No. Yo creo que ha sido justamente lo que hablábamos antes, la competencia por la hegemonía de la derecha en España entre el Partido Popular y Ciudadanos en los 2 últimos años, quien ha empezado a introducir temas en la sociedad que no estaban en nuestra sociedad. Si vemos los datos, a la población española hace 3 años la cuestión migratoria no le importaba. O sea, no era uno de sus temas principales, no era uno de los temas que, digámoslo de otra forma, a la mayoría de la población, al 80%, lo que verdaderamente le preocupaba a la inmigración era la gente joven de nuestro país que se tenía que ir porque aquí no tenía futuro. Pero Miguel, sí que existía el discurso, los bulos sí que iban circulando de que mira, a estos les dan dinero solo por ser inmigrantes, mira que no les hacen pagar impuestos. Ese discurso sí que existía y sí que lo escuchabas, ese discurso
que se puede catalogar como cuñado, sí que lo escuchabas en algunos lugares. Pero no era mayoritario. Pero no era mayoritario. Pero ha ido calando. Ha ido calando sobre todo porque ha habido partidos que ha hecho que cale también. Y ha habido un entramado, que también lo hablamos en el libro, un entramado mediático, un entramado de fake news vinculado a los entornos de Vox, que ha trabajado para que eso pase. Mediterráneo Digital, Caso Aislado, el propio OK Diario, muchas veces sacando bulos sobre temas de migraciones y otras muchísimas cuestiones que se han puesto encima de la mesa, pero ha hecho más. Por ejemplo, Casado, según es elegido presidente del PP, irse a Algeciras o a Ceuta y Melilla a hacer xenofobia política. Ciudadanos criminalizando a los manteros en un caso claro de xenofobia y de aporofobia, mucho más que la mayoría de los bulos que iban corriendo por Internet y que tenían un acceso escaso a la ciudadanía hasta ahora, ¿no? Y es, evidentemente, la emergencia de Vox lo que ya exacerba esa tendencia. Exacerba esa tendencia desde su entrada en las instituciones en Andalucía. Entrada en las instituciones de Andalucía, que también hay voces que dicen que se le dio mucha importancia, demasiada importancia, y se le hizo entrar en el juego en esas elecciones por parte del Partido Socialista. Miguel. Sí. Tanto inventar a la bicha que dicen, al final llega la bicha. No, claro, el problema fue cómo Susana Díez utilizó una estrategia muy peligrosa, una estrategia que lo que intentaba era más que lo que intentaba, lo que hizo fue meter a Vox en la campaña de las elecciones andaluzas cuando no existía, intentando utilizar el miedo que viene de la extrema derecha para movilizar al voto de la izquierda hacia el Partido Socialista. Esa estrategia hizo que una derecha ausente de las instituciones estuviera presente en la campaña electoral. Justamente lo que hablábamos al principio de la entrevista, ¿no? Cuando la extrema derecha no existe, no hagas tú que exista, no hables de ella, no le des espacio, pero cuando ya existe hay que combatirla. Susana Díez fue una pirómana metiendo justamente a la extrema derecha en la campaña electoral de Andalucía por intereses partidarios propios. Y eso ha sido un error que, por desgracia, estamos viendo que estamos pagando caro. ¿Y la izquierda cómo ha actuado ante esto? ¿La izquierda ha sabido combatir ese discurso? Bueno, los resultados nos pueden decir que no. Bueno, yo creo que es un fenómeno bastante nuevo y yo creo que no habíamos tomado las suficientes precauciones viendo lo que estaba pasando en otros países, ¿no? Y yo creo que tenemos el tiempo para poder reformular una estrategia antifascista que pasa sobre todo por construir comunidad, por construir lazos de clase, por ocupar espacios políticos para que no lo ocupe la extrema derecha. La lógica es cómo combatimos a una extrema derecha que ya no entra en nuestros barrios porque pongan una mesa, ya no entran en nuestros barrios porque ocupen una casa como hogar social, sino que entran en nuestros barrios por las televisiones de nuestra casa. ¿Cómo combatimos a esa extrema derecha? ¿Cómo combatimos el fenómeno de las fake news? Pues yo creo que no hay herramienta más útil y más antifascista ahora mismo que construir comunidad. No hay movimientos más antifascistas que la PA. ¿Por qué? Porque la PA construye comunidad en los vecindarios, en nuestros barrios. El sindicato de inquilinos. ¿Por qué Vox, uno de sus principales enemigos, una vez que ha entrado en el Ayuntamiento de Madrid, es la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid? Porque Vox entiende que hay que atacar a la Federación de Asociaciones de Vecinos porque donde hay asociaciones de vecinos es más difícil que entre y que cale su discurso racista, xenófobo y de aporofobia. Miguel, sabemos que no tenemos mucho tiempo para charlar porque si no te haremos perder el avión. No sé qué más quieres añadir, incidir. Yo sí que te preguntaría si esta extrema derecha que tenemos en España es equiparable a la que vemos en otros países de Europa. ¿Tiene las mismas características?
Bueno, yo creo que evidentemente tiene características comunes con una ola reaccionaria global, pero también tiene diferencias y características propias del contexto español, ¿no? Primero hay que entender que, aunque haya una ola reaccionaria global, también existen corrientes dentro de la extrema derecha, y muchas veces hablamos de extrema derecha y pensamos en Le Pen. Vox no comparte grupo político en Europa, por ejemplo, con Le Pen, y tiene diferencias programáticas en la cuestión, por ejemplo, económica, y en otras, evidentemente, con Le Pen, y tendría a lo mejor más que ver con Kaczynski, que es el primer ministro polaco, o con Bolsonaro, ¿no? O sea, en donde hay un elemento fundamental, donde ellos son profundamente, y esto es muy importante remarcarlo, neoliberales, ultra neoliberales, y reaccionarios en lo moral, conservadores en lo moral, ¿no? Y yo creo que eso es lo que les hace homologables a una parte de la extrema derecha europea. Y luego, claro, el tema del franquismo sociológico, una serie de elementos muy particulares de España que le hace tener pues unos rasgos comunes y particulares, ¿no? O sea, unos rasgos propios de la derecha y radical española, vamos. Miguel, antes de que te escapes, tengo 3 preguntas que no están relacionadas con el libro. Una es ¿qué andáis haciendo por Europa? La otra es que me des tu opinión sobre estas negociaciones para conformar gobierno. Esa no te la podías esperar, seguro, en el Estado español. Y la tercera es que se está celebrando en Madrid la cumbre del clima, y queríamos también conocer tu opinión y que nos hablaras también un poco sobre todo ello. Bueno, pues en Europa estamos haciendo muchísimas cosas. O sea, solo esta semana hemos podido estar con defensoras de derechos humanos de Honduras, con defensoras de derechos humanos y del medio ambiente de Brasil, o trabajando con las compañeras y compañeros chilenos para denunciar la represión a la que está sometida el movimiento popular en Chile. También hemos tenido, por ejemplo, unas jornadas muy importantes con el Centro de Estudios para la Paz de Cataluña, sobre todo el tema de proceso armamentístico en Europa y la militarización y securitización de las fronteras, y cómo las fronteras incluso se ha convertido en una especie de un gran negocio de la xenofobia, ¿no? Sobre todo esto hemos hablado estos días en Bruselas, solo desde nuestro equipo que trabajamos aquí. Antes de que te pases a otro de los puntos, sobre Bolivia, ¿se ha hablado algo en el Parlamento Europeo, Miguel? Sí, se ha hablado, por desgracia, se ha hablado, y sobre todo se han parado, desde la mayoría del grupo parlamentario, se han parado el golpe de Estado en Bolivia, lo cual es verdaderamente vergonzoso, dando legitimidad a un gobierno impuesto por los militares en contra de la Constitución boliviana y en contra de la Cámara, tanto del Senado como de los diputados en Bolivia, lo cual es una verdadera vergüenza, y se ve el doble rasero y la hipocresía del Parlamento Europeo cuando se habla de Chile, cuando se habla de Bolivia y cuando no se habla de Venezuela, ¿no? Por ejemplo, por poner un símil dentro del mismo continente, ¿no? Es verdaderamente vergonzoso las posiciones, y ahí se ven como la mayoría de los partidos de la Eurocámara lo que defienden son los intereses económicos de las empresas españolas y de las empresas europeas, y no de la ciudadanía o de los derechos humanos. Nos equivocamos mucho si con esos análisis que hacemos de hablar de esos recursos de Bolivia sobre litio y sobre otros minerales necesarios también para las nuevas tecnologías, Miguel. Bueno, yo creo que hay muchos intereses económicos en Bolivia, pero también hay una derecha, una ultraderecha racista, una ultraderecha muy vinculada a movimientos evangélicos, ultras, que no podían soportar que un indígena gobernara el país. O sea, que hay una mezcla no solo de intereses económicos, sino también de un racismo que es consustancial a la derecha boliviana. Y Miguel, antes de que te escapes, como te decía, queríamos conocer tu opinión sobre esas negociaciones para conformar gobierno y cuál es la posición de Miguel Urbán ante ese preacuerdo aún entre Unidas Podemos y el Partido Socialista.
A ver, daría para una entrevista, exclusivamente, no solo para una pincelada. O sea, yo creo que yo siempre lo he dicho, yo estoy en contra de gobernar en minoría con el Partido Socialista. Se ha aceptado, se ha votado, bueno, y habrá que hacer esa experiencia. Lo que es llamativo y preocupante es algunas cosas que dice ese preacuerdo y muchas cosas que no dice este preacuerdo. Por ejemplo, ese preacuerdo no habla de política migratoria, que es una cuestión fundamental, o de política internacional, en donde hay diferencias claras entre el Partido Socialista y Unidos Podemos. Y cuando habla dice cosas preocupantes si lo ligamos además con Europa, ¿no? Cuando hablamos de equilibrio presupuestario, eso significa asumir la regla de gasto, asumir el techo, asumir que vamos a pagar la deuda de bancos y rescates de autopista por encima de nuestros derechos sociales, y es asumir que no vamos a poder hacer una política ya no solo social, sino económicamente expansiva, porque Europa no lo va a permitir, ¿no? Y no hay una crítica a poder romper esa lógica, y si no rompemos esa lógica, nuestra capacidad de poder hacer mejoras para la mayoría de la población es muy limitada, y eso a mí personalmente me preocupa. Hay que ver qué se va a poder negociar. También me preocupa evidentemente que una señora como Calviño sea la vicepresidenta primera del gobierno, que es una persona que agrada a Botín y que se dedica a tranquilizar a la patronal, cuando a quien hay que tranquilizar es al que está perdiendo su caso, al que está perdiendo su trabajo. Una señora que es directamente una mujer de negro de la troika puesta en el gobierno de España. Yo creo que eso es muy preocupante, pero creo que lo más importante, y con eso quiero terminar, no es tanto que nos preocupemos, sino sobre todo que presionemos. Yo creo que hay una máxima que el movimiento de las y los pensionistas ha puesto encima de la mesa, que es: gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Pues gobierne quien gobierne, hay que presionarles para que se cumplan lo que hemos dicho: derogación de la reforma laboral, control del precio de los alquileres, ningún desahucio sin alternativa habitacional. Una serie de elementos que ambos partidos, no solo Unidos Podemos, sino que muchas veces también el Partido Socialista ha puesto encima de la mesa. Solo la presión social, la presión popular, una izquierda social y política que no entre en el gobierno y presione desde las calles, va a permitir también apoyar para que se puedan hacer mejoras. ¿Por qué? Porque no seamos ingenuos. Este gobierno va a tener todas las presiones de la patronal y de la derecha y de Europa. Presionemos también por la izquierda. Yo creo que es fundamental. ¿Tú crees que este pacto sale adelante? Bueno, parece que sí. O sea, veamos, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas papeletas de que salga, pero según cómo está la situación, no podríamos poner nadie la mano en el fuego para que sea seguro, ¿no? Yo creo que también el que haya presión por la izquierda va a permitir no solo que salga, sino sobre todo que salga con propuestas que beneficien a la mayoría sociales, que es lo más importante, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Miguel, antes de dejarte subir ya al avión, Cumbre del Clima en Madrid. Pues Cumbre del Clima en Madrid, yo creo que por desgracia no podemos esperar gran cosa de este tipo de cumbres, y yo creo que lo que tenemos que poner mucho énfasis en la movilización popular y en la contracumbre que va a haber. Y me explico de una forma muy sencilla: en el Parlamento Europeo nadie hablaba, o los que hablábamos éramos muy pocos, de emergencia climática, de la necesidad de una transformación ecosocial, por no decir ecosocialista y justa, de nuestras sociedades. Ha sido que la gente joven salga a las calles, que se tomen las principales ciudades de Europa, poniendo encima de la mesa desde la ciudadanía, desde la movilización popular, este elemento de la emergencia climática en el debate público, y las instituciones todas han empezado a hablar de ello. Creo que lo más importante, y este ejemplo nos demuestra cómo la movilización popular puede hacer mucho más que cientos de parlamentos que al final, muchas veces, si no hay presión, si no hay subversión popular, lo único que hacen es legislar
a favor de los grandes lobbies y las grandes multinacionales. Solo como dato, solo hay que ver todas las multinacionales que están patrocinando esta cumbre del clima, incluso algunas con una huella ecológica vergonzosa, y aún así estamos viendo ahí cómo patrocinan justamente este tipo de cumbres. Es negocio. Es negocio, justamente. Entonces podemos ver que nos lleven a una lógica de capitalismo verde, que al final es poner un parche en una... es como, yo siempre lo digo, esto del capitalismo verde, estas medidas verdes que no tocan lo fundamental, que no tocan los pilares de los poderes económicos, que no tocan los pilares del modelo productivo, lo único que es como poner una tirita en una gran presa que se está rompiendo. No podemos hacer eso. Muy bien, Miguel, lo vamos a dejar por aquí. No sé si quieres añadir, incidir en algún punto más. Recordamos que esta tarde a las 6:30 vas a estar presentando en Valencia el libro La emergencia de Vox, apuntes para combatir a la extrema derecha española, que será a las 6:30 de la tarde en el Colegio Mayor Rector Peset, en la Plaza del Fort de San Nicolau número 4, y que estarás acompañado por Jun Quiñonero, escritora, por Miquel Ramos, periodista, y por Ángela Pedraza, activista. Miguel, como decíamos, no sé si quieres añadir, incidir en algún punto más, tienes el micro abierto. Nada, decir que dar un saludo muy rápido, que voy a perder el avión, y sobre todo que nos vemos esta tarde y que hablamos con Radio Clara cuando queráis, ya sabéis. Pues ya tenemos el contacto pillado. Esa entrevista ese tema que decías que daba para una entrevista, seguro que lo volvemos a charlar. Cuando queráis. Un abrazo, salud. Un abrazo, salud.